ustedes. Mi nombre es Carolina Higuera, soy psicóloga, ex voluntaria de América Solidaria, con amplia experiencia en el abordaje de discapacidad. Y ahora les voy a presentar algunas estrategias de regulación emocional para niños y niñas en casa. ¿Alguna vez habían escuchado sobre las estrategias de regulación emocional? ¿Me están escuchando bien? Carolina, todos te escuchan, pero por el orden de la reunión están todos con el micrófono silenciado y al final tendremos 5 minutos para dudas y consultas. Ah, ya, listo, buenísimo. Entonces tenía como pensado que compartiéramos algunas experiencias sobre cómo ha sido precisamente la experiencia de nuestras emociones en relación a este contexto de cuarentena, pero lo dejamos entonces para el final. Entonces, como les estaba mencionando, la idea es que conversemos sobre las estrategias de regulación emocional, que si bien nos vamos a enfocar en cómo se pueden adaptar para los procesos de pensamiento y de aprendizaje de los niños y de las niñas, nos sirven y parten para el autoconocimiento de todos y de todas. Entonces, lo primero que tenemos que partir preguntándonos para hablar de la regulación emocional es sobre la introspección. ¿Cómo nos hemos sentido, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena? En esta, digamos, situación en la que nos encontramos todos por igual, en la que nos vemos como limitados en nuestra movilidad, en la que nuestras actividades cotidianas han cambiado muy significativamente, donde ya no tenemos los mismos contactos ni refuerzos sociales que solíamos tener, se ven muy afectadas las emociones. Esta pregunta que yo les traía era precisamente para que nos pongamos en disposición de eso, que vamos a estar hablando sobre cómo nos sentimos. Normalmente, cuando nos preguntamos o le preguntamos a otros y a otras cómo nos sentimos, tendemos a responder muy cerradamente. Respondemos bien, respondemos mal. ¿Y qué pasa con ese tipo de respuestas? Que realmente bien y mal no es una emoción. Eso no cabría dentro del espectro de lo que es sentir ni de lo que es la emoción. Y cuando yo no me permito expresar de forma completa lo que estoy sintiendo, básicamente bloqueo y reprimo mi propia emoción. Entonces, partir pensándonos un poco cómo me he sentido en esta cuarentena. ¿Qué sería lo siguiente? Si ya sabemos que bien y mal no son las emociones, entonces, ¿qué son las emociones? También hay una tendencia muy común a pensarnos que las emociones son únicamente estas cosas que sentimos, o que las emociones es lo mismo que los sentimientos. Y resulta que no. Muchas veces pensamos que las emociones son estas como complejas, como no sé, el estrés es una emoción o el amor es una emoción. Ahí digamos que tenemos harto para lo cual pensarnos, pero vamos a clarificar esos mitos que nosotros mismos construimos con respecto a las emociones. Ya sabemos que bien y mal no es una forma en la que nos sentimos y que las emociones son básicas, que es lo que vamos a partir a explicar desde ahora. Entonces, ahora sí, para entrar muchísimo más en materia, que espero que se puedan hacer como estas preguntitas y ya al final me cuenten en el espacio abierto si alguna vez se habían puesto a pensar que realmente cuando se preguntan cómo se sienten, si expresan o no una emoción. Resulta que una emoción, esta definición que les traigo aquí, es la definición de una psicóloga que condensa bastante bien el espectro de lo que vendría siendo una emoción. Una emoción es una respuesta y reacción psicofisiológica simultánea de activación con diferentes fluctuaciones en el organismo, experimentando pensamientos y sentimientos agradables o desagradables que inhiben o desinhiben el comportamiento. Esto, si lo vemos así, puede sonar una cosa como demasiado complicada, un poquito muy densa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es a desmenuzarlo, a dejarlo bien simplecito para que podamos entender realmente qué es una emoción. Lo primero que tenemos que pausar aquí a ver es que una emoción es una respuesta. Eso es una emoción, una respuesta. Si ustedes alguna vez han escuchado esta ley de la física que habla sobre la acción y la reacción,
y que cada causa tiene su efecto, eso es precisamente una emoción. Una emoción es una respuesta. Como cada causa tiene su efecto, como cada reacción tiene su acción, la emoción es una respuesta ¿a qué? Al contexto. ¿Y qué es el contexto? El contexto es lo que nos pasa. Son ese tipo de situaciones cotidianas o específicas por las cuales atravesamos y a las cuales nos enfrentamos, y la emoción es esta respuesta que puede ser coherente o no frente a esa situación, frente a ese contexto. Entonces, esto es lo primero. Es una respuesta, una reacción. ¿A qué se refiere que es psicofisiológica? Esto significa que la voy a experimentar desde mi proceso psicológico y desde mi proceso fisiológico. El proceso fisiológico es lo que yo siento en el cuerpo. Y es por esto que una emoción no es lo mismo que un sentimiento. Porque un sentimiento hace alusión a los sentidos, a lo que yo puedo experimentar desde el sentir. Una emoción es más compleja porque compenetra lo psicológico y lo fisiológico. ¿Listo? Y por eso es que es simultáneo. De activación porque implica que a partir de esa emoción pasan cosas, y que es fluctuante. Se experimenta en el organismo pensamientos y sensaciones. Es decir, a partir de esta emoción hay una manifestación de pensamiento y hay una manifestación de sensaciones físicas, que es lo fisiológico que yo les estaba comentando. Estos pueden ser agradables o pueden ser desagradables. ¿Y qué significa esto de que inhiben o desinhiben el comportamiento? Esto significa que a partir de estas emociones que yo experimento, a partir de este contexto que sucede, hay cosas que yo hago, hay un comportamiento que viene después, ¿cierto? Entonces, para resumir, así súper claro, una emoción ¿qué es? Es una respuesta. Es decir, que es algo que va a pasar sí o sí, porque como cada acción tiene una reacción, hay una respuesta. Esto es una emoción. Una respuesta, como ya habíamos hablado, psicofisiológica, es decir, que va a implicar que hay un proceso psicológico y que hay algo que yo siento en mi cuerpo, hay algo fisiológico. Esto se va a manifestar mediante el pensamiento y mediante la sensación física. Y esto puede ser o agradable o puede ser desagradable. Y también, a partir de esto, hay cosas que yo voy a hacer o hay cosas que yo voy a dejar de hacer. Entonces, para que lo entendamos un poquito más claro con ejemplos. Por ejemplo, si mi contexto es que así en contexto pandemia, mi jefe, yo en teletrabajo, me falta media hora para terminar mi horario laboral y me envía un trabajo que tengo que entregarle y el cual me voy a demorar haciendo unas 2 horas más. Ese es el contexto. Eso puede generar en mí una emoción. Esa emoción puede ser enojo, esa emoción puede ser miedo porque me da temor no alcanzar a entregarlo, esa emoción puede ser tristeza porque no voy a poder compartir con mi familia, son muy subjetivas, depende de cada persona, ¿cierto? Y a partir de esa emoción, yo voy a generar un comportamiento, voy a hacer una acción. Entonces, puede ser que lo voy a hacer porque me lo mandó mi jefe, o puede ser que yo esté tan molesto que simplemente decido no hacerlo, pero se genera un comportamiento a partir de eso, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, ¿ustedes consideran que pueden haber emociones negativas? Esto también lo vamos a dejar para que nos la pensemos y ahora que tengamos un espacio abierto para discutirlo, porque lo que nos pasa muy seguido es que tendemos como a darle una carga negativa a ciertas emociones. Por ejemplo, la tristeza. ¿Qué pasa cuando vemos a alguien que está triste? No, pero no llores. No, pero no estés triste. No, pero tranquila, no llores. Entonces lo que hacemos es reprimir ahí esa emoción. Y entendemos que es una emoción que se puede considerar negativa. O por ejemplo, el enojo. El enojo también es una emoción que socialmente asociamos a lo negativo. No, pero no te pongas de mal genio, no, pero cálmate. Y resulta que en sí misma las emociones, como simplemente son la respuesta a un contexto,
no tienen un carácter ni positivo ni negativo. Las emociones simplemente son. Lo que sí puede ser perjudicial o beneficioso para mí es esa consecuencia que trae la emoción. Como por ejemplo, resulta que yo iba en la micro y toqué para la parada, pero nunca se detuvo. Y yo voy súper retrasada y necesito bajarme urgente, pero nunca se detuvo. Entonces, en ese contexto, la emoción fue ira. Y resulta que yo estaba tan enojada que empecé a pegarle patadas a la puerta y la rompí. Entonces, en ese caso, ¿podríamos decir que la ira es una emoción negativa? No. Pero ¿podríamos decir que mi respuesta, mi comportamiento fue negativo? Sí. Porque fue poco adaptativo, porque no me va a generar beneficios ni para mí ni para los otros. Y esto igual lo podemos aterrizar y lo podemos poner en un lenguaje mucho más simple a lo que le pasa a nuestros niños y niñas en la cotidianidad. Si mi niño pasa alguna situación que no cumple sus expectativas y esto le genera una emoción, por ejemplo, de ira, esa ira está ahí porque necesita estar ahí. Se está manifestando, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que yo sí puedo regular o modular? Esa consecuencia o el comportamiento que viene a partir de esa emoción. Lo que yo estoy tratando de buscar aquí es que se pueda dar una respuesta que sea adaptativa en esos mismos tres canales. Es decir, que pueda tener un pensamiento, una respuesta fisiológica en su cuerpo y un comportamiento que le permita expresar su emoción, porque debe ser expresada, pero que aparte sea de forma funcional. Es decir, que en ningún momento sea perjudicial ni para él, ni para ella, ni para los otros. Esa es la idea de la regulación emocional básicamente. Entonces, no, este es otro mito que estamos tratando de tumbar en este momento y es que no hay emociones negativas. Tampoco hay emociones positivas. Las emociones simplemente son. Las atravesamos, son respuestas a los contextos a los que nos enfrentamos. Y ahora, que sabemos que las emociones no son ni positivas ni negativas, nos podemos entrar a pensar entonces cuáles son las emociones, ¿cierto? Como les decía anteriormente, hay como una tendencia muy común y muy popular a que nos centramos a pensar en las emociones en un espectro muy amplio, como por ejemplo, no sé, la venganza o el amor o ese tipo de, digamos que expresiones son más complejas. Las emociones en realidad son procesos evolutivos muy básicos, primitivos incluso, que compartimos con muchos de los animales que tienen cerebros mamíferos. Es decir, cuando yo me doy cuenta que mi perrito, mi mascota, yo lo reté y noté que se puso como triste, como que se hizo en un rincón, es porque yo puedo compartir con él una versión muy básica de la emoción, ¿cierto? Si ustedes han visto esta película que se llama Intensamente, es una película maravillosa porque precisamente el equipo de producción de esta película se dio a la tarea de investigar cuál era la forma de estructurar las emociones desde la psicología y crearon estos personajes que realmente son muy fieles a lo que se percibe desde la psicología y la emoción. Entonces, por ejemplo, tenemos a Alegría. Alegría es un personaje que aparte tienen una representación en colores que nos dice mucho y de lo cual vamos a hablar más adelante. Es un personaje que está todo el tiempo activo, que tiene mucha energía, que quiere hacer cosas, ¿cierto? Y también tenemos a Tristeza. Entonces, Tristeza es un personaje que más bien está como bien abrigadita, como que tiene mucho frío, como que no quiere hacer nada. Incluso hay una escena donde ella está como en el piso, la tienen que arrastrar porque no puede ni siquiera caminar. También tenemos a Furia. Furia es un personaje que es rojo y cuando se enoja Furia, que de por sí es Furia, le sale llamas de la cabeza, como que tiene la cabeza caliente. Y es un personaje que es rojo y se irrita con facilidad. Los otros dos personajes de la película que hacen parte de las 5 emociones básicas es el asco, que lo presentan como el desagrado, y el miedo.
igual. Entonces, el asco es como de color verde, que es un color que podemos asociar como, no sé, al vómito, a comidas desagradables, a cosas que no nos generan como mucho placer. Está todo el tiempo como disgustada, como que las situaciones le producen como fastidio. Este es asco. Y luego tenemos a miedo. Miedo es precavido, miedo está pensando todo el tiempo que algo podría salir mal, miedo no se arriesga mucho, miedo tiembla, miedo cuando se expone como a las situaciones trata de esconderse. Y también así funciona el miedo. Entonces, si nos ponemos a analizarlos de nuevo uno por uno, vamos a entender que todas estas emociones, que son nuestras 5 emociones básicas, que son alegría, tristeza, enojo, miedo y asco o desagrado, tienen, como ya los vimos, una respuesta que las vemos de 3 formas. Desde lo fisiológico, es decir, lo que siento en mi cuerpo, desde el pensamiento y desde el comportamiento que vendrá después, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, alegría. ¿Dónde creen ustedes que se siente la alegría en el cuerpo? Cuando estamos alegres, tenemos como esta carga de energía, ¿cierto? Entonces, como que yo estoy alegre y siento fuerte los brazos, como que estoy alegre y tengo ganas de hacer cosas. Es una emoción que, como vimos anteriormente, desinhibe el comportamiento, es decir, que me lleva a hacer. Esta es alegría. Alegría tiene colores muy cálidos y esto es lo que yo siento en el cuerpo cuando se expresa la emoción de la alegría. Luego tenemos a tristeza. Entonces, ¿qué siento yo en el cuerpo cuando experimento la tristeza? Yo siento como que me quiero como recostar, como que tengo frío, como que no tengo muchas ganas de hacer cosas y de una vez el cuerpo como que se va haciendo chiquitito y como que yo me quiero como esconder. Esta vendría siendo la tristeza. A veces la tristeza también puede venir como con un sentimiento de vacío en la boca del estómago, como que hay una falta de respiración, como todo hacia la inhibición del comportamiento, ¿cierto? Luego tenemos a furia o a ira. Como ya les decía, este personaje lo caracterizaron muy bien porque está rojo. Cuando nosotros experimentamos una ira tan fuerte, se nos puede poner roja la cara, sentimos la cabeza caliente, que también es una expresión muy común, es que tengo la cabeza caliente o no tome decisiones con la cabeza caliente, hace referencia a eso, a esa representación física de la emoción. Y bota fuego por la cabeza, esta es ira, ¿sí? Y esto lo siento yo también en mi cuerpo. Lo mismo con asco o con desagrado. Entonces, asco y desagrado, por ejemplo, en esta imagen, vemos que está como sacando la lengua, lo asociamos, por ejemplo, a la comida, tiene una función evolutiva muy importante y es que nos protege de precisamente la intoxicación por comida, pero que ha evolucionado el asco y que se asocia mucho a situaciones muy desagradables, como por ejemplo, no sé, cuando las mujeres experimentan acoso, la emoción básica a la que se remiten es realmente al asco, como cuando se me acerca un caballero desagradable y empieza a acosarme, realmente mi emoción primitiva inicialmente es el asco, ¿sí? Igual todas las otras emociones tienen una función evolutiva muy importante, como por ejemplo, la ira nos permite que las situaciones a las que nos enfrentemos sean justas y equitativas. La tristeza nos permite generar empatía con las emociones. La felicidad nos permite reconocer esas situaciones en las que tenemos como el beneficio. Y el miedo también tiene una función evolutiva muy importante y es que prende nuestros sistemas de alerta para poder enfrentarnos a las situaciones en las que nos podemos encontrar en peligro real. Entonces, todas nuestras 5 emociones básicas tienen una función evolutiva y se presentan en nosotros porque las necesitamos. Ellas están ahí porque tienen que estar ahí, son una respuesta. Entonces, cuando hablamos de regulación emocional, nunca vamos a hablar ni de reprimir la emoción, ni de inhibir la emoción, porque la emoción sí o sí ahí está. Hablamos de una forma en la que aprendamos a transitar la emoción, que podamos hacer el paso por cada una de las emociones, porque aparte, como veíamos en la definición anterior, las emociones son fluctuantes. Nosotros no estamos como en una emoción estática durante el día, las emociones van y vienen todo el tiempo. Yo como estoy acá en este momento, me puedo estar sintiendo feliz
y después me pasa algo que me hace sentir muy enojada y eso está bien y es normal. Y a nuestros niños y niñas también les pasa. Con la única diferencia de que nosotros tenemos la habilidad y el desarrollo cognitivo para entender esta situación, ¿cierto? Porque tenemos la experiencia, porque tenemos otro tipo de contacto con otros. Ahora, si ya sabemos qué son las emociones, que las emociones ninguna es positiva o negativa, sino que simplemente son respuestas, que aparte son funcionales, las necesitamos dentro de mi vida diaria, que vendría siendo la disregulación emocional. Porque si nos vamos a sentar de hablar sobre estrategias para la regulación emocional, tenemos que pensar entonces, ¿qué es esto de la disregulación emocional? Pues la disregulación emocional es, a grandes rasgos, la dificultad para regular o modular mi emoción, que es un poco lo que acabamos de conversar. Cuando yo no logro darle un lugar a esa emoción y que ese lugar sea funcional y sea adaptativo, esa emoción puede desbordarse. Y una emoción se puede desbordar tanto hacia la inhibición como hacia la desinhibición. Entonces, no sé si habían escuchado alguna vez este término homeostasis es básicamente y en grandes medidas un punto de ajuste o un punto de equilibrio. La homeostasis es un punto general de equilibrio y funciona no solamente cuando hablamos de emociones, sino en general. Nuestro cuerpo funciona también con varios mecanismos de regulación. Aquí lo que les presento acá es nuestro sistema límbico, que son las estructuras cerebrales que intervienen dentro de la emoción. Para el proceso emocional nosotros vamos a requerir la consolidación de recuerdos que también evocan emoción, la activación de sistemas de alerta que me permiten reaccionar frente a una situación u otra, y en este caso en específico el hipotálamo me va a permitir esto de acá, una homeostasis, es decir, la búsqueda constante del equilibrio. Aquí tenemos un termómetro. Cuando yo tengo sueño, mi cuerpo activa un sistema de regulación que me permite compensar y está todo el tiempo en esa tensión, el del desgaste y la reposición, el desgaste y la reposición. Entonces tengo hambre y hay varios sistemas de alerta que me indican cuáles son las acciones que debo realizar para reponer. Y estamos todo el tiempo en la dinámica de la tensión para regular, para reponer, compensar. Y eso funciona con la mayoría de procesos corporales. Entonces tenemos el sueño, tenemos la ingesta, es decir, cuando tengo hambre y cuando como, cuando mi cuerpo tiene una temperatura muy alta o tiene una temperatura muy baja, y funciona también con la emoción. Las técnicas de regulación emocional que vamos a estar viendo ahora se basan precisamente en esto, en reconocer cómo puedo implementar la homeostasis teniendo en cuenta las respuestas fisiológicas, de pensamiento y de comportamiento para llegar a ese punto de ajuste, para lograr modular esta expresión emocional. Porque como ya les estaba hablando anteriormente, ninguna emoción ni es positiva ni es negativa, pero aquí sí que aplica este como dicho popular de que todos los excesos son malos. Porque normalmente, como asociamos ciertas emociones a lo negativo, como la tristeza, por ejemplo, es muy fácil identificar cuando una tristeza me puede llevar a algo muy negativo para mí. Y está muy representada, por ejemplo, como con la depresión, que es una enfermedad en la que se entiende y se asocia muy fácilmente a qué pasa ahí con la tristeza. Y estamos como por acá. La tristeza es tan grande, es tan profunda que realmente yo puedo evidenciar como no hay forma en la que sea funcional en mi cotidianidad, como realmente tengo una afectación muy significativa y por acá está la tristeza y la reconocemos con la depresión y es bastante sencillo. Pero resulta que ni siquiera la alegría en exceso es positiva, porque cuando yo tengo alegría en exceso, entonces mi termómetro se va hasta por acá y ya puedo estar hablando de una manía. ¿Y qué pasa en ese momento? Cuando yo tengo un exceso de alegría,
se me dificulta percibir todo lo demás y me pongo en una situación de manía. Y entonces estoy tan enérgica que ni siquiera me doy cuenta que estoy cansada y le hago daño a mi cuerpo. Porque no sé, estoy tan feliz, me fui de carrete, bailé 2 días seguidos. Eso no está trayéndome efectos positivos para mí. O estoy tan feliz que se me olvidó que mi familia necesitaba que yo le ayudara con algo y los perjudiqué. Porque ningún exceso es positivo cuando hablamos de emociones. Realmente en esa misma tensión que estamos todo el tiempo, debemos buscar estar aquí, en la homeostasis. Debemos buscar esa modulación y ese equilibrio. Y para hacerlo, tenemos que partir primero como acabamos de partir, reconocer que tenemos unas 5 emociones que son básicas, que esas emociones están ahí porque las necesitamos y que se expresan desde lo que yo siento en el cuerpo, lo que yo pienso y el comportamiento que viene después de eso. Esa es la parte en la que partimos, reconociendo nuestras emociones en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento y en nuestro comportamiento. Ahora sí, ya más entrando como en materia sobre las estrategias. La primera estrategia más simple y más básica para la regulación emocional es entender el aprendizaje por modelo. ¿Qué significa el aprendizaje por modelo? Significa que la representación que yo veo es mi primer o mi más importante signo o punto de referencia para el aprendizaje. Y en este caso, para nuestros niños y para nuestras niñas, ¿cuál creen que puede ser ese principal punto o referencia para el aprendizaje? Pues yo mismo. La forma en la que yo manifieste y regule mi propia emoción, esa es la primera estrategia de regulación emocional que yo le puedo brindar. ¿Por qué? Resulta que las emociones y la emoción en general es un concepto que es muy abstracto. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo coger un poquito de emoción y mostrársela. Mira, te presento este poquito de tristeza, cortémosle la puntita y lo pegas en tu cuaderno para que lo puedas ver en otra ocasión. No, así no funciona la emoción. Si bien hay unas representaciones universales sobre la emoción, que ya las vamos a ver más adelante con otra estrategia, las emociones son muy subjetivas, porque para mí cuando me dicen piensa en la felicidad, yo puedo pensar en un campo lleno de flores, en compañía de mi familia. Hay otra persona que le dicen piensa en la felicidad y se imagina que está en la playa, en el mar, está jugando pelota. Es muy subjetiva. Como es un concepto abstracto y el mecanismo de pensamiento de nuestros niños y nuestras niñas aún es muy concreto, es decir, muy específico, no es algo que yo pueda presentarle de esta forma. Por lo tanto, la primera experiencia, la primera abstracción que va a hacer sobre la emoción va a ser la que yo le presente. Y en esa misma medida y en ese mismo orden de ideas. Hay una tendencia como muy común y muy entendible cuando yo soy cuidador principal de una persona que quiero mucho y que quiero proteger, se tiende a reaccionar como privándome de mi propia emoción para que esta persona a lo mejor no sufra o no se dé cuenta que estamos pasando por una situación difícil. Y eso, en resumen, lo que va a hacer es que se entienda que las emociones no siempre son buenas y que las emociones a veces tenemos que ocultarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, pasa algo en casa que me genera tristeza, directamente tristeza? Pero cuando mi niño o mi niña se da cuenta que esto fue lo que me pasó, yo le digo, no, no te preocupes, no pasa nada, hagamos de cuenta que aquí nada pasó. Lo que yo hago es no percibir que esa misma situación, ese mismo contexto, le pudo haber generado una emoción a él o a ella, y lo que yo le estoy diciendo es que no está bien prestarle atención a esa emoción, sino que más bien debemos taparla. Y eso después lo que se nos va a convertir es un desborde de esa emoción. Entonces es por eso que esta es la primera estrategia, reconocer mi propia emoción y cuando estoy compartiendo con mi niño o con mi niña, que juntos aprendamos a nombrarla, a entenderla y a ponerle un lugar. Y no subestimar como el proceso de entendimiento sobre ese contexto. Entonces lo que pasó fue esto, y esto la verdad es que sí me hizo sentir muy triste y en ese momento me siento un poco triste, pero
ya va a pasar y después nos vamos a sentir mucho mejor. Ahí yo puedo transitar la emoción. Le di un lugar, permití que estuviera y después le doy paso para que otra emoción llegue, básicamente. Eso sería como la primera estrategia que podemos implementar. Después vamos a hablar de esta que se llama la relajación muscular progresiva. La relajación muscular progresiva está muy enfocada a la misma como mecanismo de homeostasis que estábamos hablando anteriormente y que tiene que ver con los sistemas y mecanismos de regulación del mismo cuerpo. ¿Cómo funciona? Esta es una estrategia que se basa en la tensión y en la distensión muscular de forma controlada para obtener un beneficio específico. En este caso, lo que pasa es que cuando nuestro cuerpo se somete a una tensión o a un estrés importante, libera hormonas que le producen bienestar. Es decir, usamos a nuestro favor estos mismos mecanismos de regulación que nuestro cuerpo usa naturalmente de forma constante. Yo les traje, permítame un momentito. Les traje precisamente una estrategia de relajación muscular progresiva. Esta es una técnica que inicialmente se pensó para utilizar en adultos, pero hay una psicóloga que adaptó el protocolo de utilización para que lo utilicemos en niños y niñas. Y, ok, bueno, básicamente esto lo que busca es que estas mismas estrategias de regulación muscular las podamos adaptar de una forma mucho más didáctica para que los niños las puedan interiorizar y que les parezca como mucho más entretenido y mucho más fácil de usar. ¿Cómo lo hacen? Básicamente asociándolos a animales, los asocian a partes del cuerpo. Entonces, esto se hace de forma progresiva porque se tiene que hacer como en un programa. Entonces, el primer día nos centramos, por ejemplo, en los músculos de las manos. ¿Y cuál es la asociación que hago? Hago la asociación del limón. Y se hace mediante el proceso de imaginería. Es decir, yo acompañándolo, le digo, vamos a poner un limón partido en la mitad en nuestras manos y lo que vamos a hacer es exprimir, 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 exprimir y luego soltamos. ¿Por qué se tiene que hacer de esta forma? Porque tengo que acumular suficiente tensión en el músculo para que después al momento de soltar se haga de golpe y eso es lo que va a generar la descarga hormonal que produce bienestar en el cuerpo. Esta es una técnica acumulativa, es decir, que parto con un grupo muscular y voy aumentando más grupos musculares. Entonces, después de hacer el limón, vamos a hacer la tortuga. Entonces, en la tortuga, lo que vamos a hacer es que vamos a meter nuestra cabeza dentro del caparazón y tensionamos, tensionamos, tensionamos y ¡ay! Sale la tortuga. Y después de que yo tengo esta soltura de impacto del músculo, es que genera hormonalmente el bienestar. Entonces, listo, ya hicimos una noche el limón y la tortuga. A la siguiente noche vamos a hacer el limón, la tortuga y el chicle. Entonces, vamos a tener en la boca masticando un chicle y hacemos toda la mímica y la imaginación y luego inflamos, 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 inflamos y desinflamos el chicle. Después de que tenemos la tortuga, el limón, el chicle, sumamos un grupo muscular más. Entonces, ¿cuál es la idea? En este protocolo, que la idea es que me pasen sus correos y yo se los pueda compartir, dice paso a paso cuáles son los grupos musculares que vamos a estar entrenando. Esta estrategia, la idea es que se pueda hacer, por ejemplo, en la noche antes de dormir, porque como es acumulativa, lo que va a generar es un aprendizaje del cuerpo con respecto a la regulación emocional. Es decir, que poco a poco mi niño o mi niña va a aprender a regular esa emoción de forma acumulativa. Esta es, digamos que esta reacción fisiológica que se produce con esta técnica de relajación muscular progresiva es muy similar, por ejemplo, al yoga, que se ponen unas posiciones específicas y que al momento de la distensión muscular es que yo encuentro el bienestar que me produce como toda esta actividad neuroquímica.
La siguiente estrategia es la respiración diafragmática consciente. Entonces, ¿cómo funciona esta estrategia? Yo creo que es muy común y como ampliamente conocido que la respiración nos genera un bienestar prácticamente instantáneo cuando estamos en momento de tensión. Esto funciona de esta forma porque nos ayuda a inhibir estados de alerta y nos ayuda a oxigenar el cerebro, y esto hace como un proceso de relajación general. ¿Por qué se llama respiración diafragmática consciente? Porque la forma en la que respiramos importa muchísimo, porque asimismo como la respiración me puede generar bienestar, una respiración mal ejecutada me puede llevar a un momento de ansiedad y de estrés. Por ejemplo, cuando una persona está estresada o está agitada, ¿cómo respira normalmente? Este tipo de respiración hace todo el efecto contrario, activa todos mis sistemas de alerta y me pone en un momento de ansiedad y de tensión. La respiración diafragmática es pausada y está buscando inflar la parte alta del abdomen entre las costillas. Si se pone la mano justo ahí, donde está el esternón entre las costillas, ahí queda el diafragma. El diafragma es el músculo encargado de expandir la caja torácica para que los pulmones se expandan y entre naturalmente el aire. Entonces, la respiración diafragmática busca esto precisamente. Si en este momento ustedes ponen la punta de sus dedos en ese punto específicamente que está en la parte donde se juntan las costillas debajo de nuestro esternón, como en la boca del estómago que le llaman, donde duele la gastritis, mejor dicho. Ahí. Ustedes ponen sus manitas ahí y sin mover los hombros buscan expandir. Ahí ustedes sienten como hay algo que les empuja la mano para el otro lado. Esa es la acción del diafragma. ¿Cuál es la intención con esta respiración? Poner la manita de abajo, buscar empujarla y con una forma lenta y controlada disminuimos. Y de nuevo. Esto se puede hacer en un grupo de repeticiones dependiendo del entrenamiento, partiendo por 3, subiendo a 5, 7. ¿Por qué? Porque esto requiere un control de la respiración importante y como hay un momento de contención de la respiración, si yo no tengo bien entrenado como el proceso, puedo generar como un malestar y demás, pero para un momento de crisis inmediato, la respiración diafragmática me genera el bienestar también de forma inmediata. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que esto pueda ser llamativo para nuestros niños? Porque y nuestras niñas, como ya vimos con la técnica anterior, la estrategia de la tensión y la distensión muscular igual es llamativa porque nos ofrece como la posibilidad de, bueno, ahora vamos a hacer un gato, ahora una tortuga y tenemos un limón. Entonces es bien dinámica. Con la respiración, como requiere un proceso de atención muchísimo más prolongado, necesitamos hacerlo de una forma que sea atractivo para nuestros niños y para nuestras niñas. ¿Cuál podría ser esa propuesta? Bueno, aquí, esta que yo les traía es como precisamente el ejercicio consciente de respirar. Ahí estamos. Y luego. Y aquí es muy importante, como nosotros básicamente estamos acompañando a nuestros niños, que seamos los tutores y las guías en este momento, de que aprendan a reconocer lo que siente su cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos con lo de los músculos, si sentiste como todo tu cuerpo se relajó, ese tipo de cosas le ayuda a él a reconocerse y a conectarse muchísimo más. Si sientes como entra y sale el aire, y eso lo podemos acompañar en una sesión, a lo mejor antes de dormir, con música relajante, ya después de haber tomado onces, que sea ya como el momento en el que va disminuyendo la energía, porque también tiene un efecto acumulativo, es decir, que mi cuerpo va aprendiendo a regular su emoción, que se va también
como acumulando durante el día y me doy este espacio para disminuir. ¿Cómo hago para que sea llamativo para mis niños y mis niñas? Hay dos estrategias que son muy fáciles de implementar en casa y que me pueden ayudar a convertir este momento de la respiración en algo mucho más dinámico, algo como que se pueda utilizar y que sea más llamativo para ellos. El primero es este, aquí no sé cómo le dirán, es como un rilete, como un molinito de viento de hecho de papel. Esto nos puede servir para dos cosas. Primero, porque es algo que podemos hacer en casa y se convierte como en una actividad manual que ayuda a anticipar que vamos a empezar a ponernos en disposición de controlar nuestras emociones. Entonces, se puede convertir en, mira, hoy vamos a hacer este rilete que se hace con hojitas como para hacer origami, con hojita de papel normal se puede hacer. Necesitamos un palito como de anticucho y un chinche para pegarlo. Este es el que uno sopla y cuando lo sopla se mueve. Entonces, como yo ya hice toda una anticipación cuando empecé a armar el juguetito, después hay mucha más expectativa cuando lo voy a usar. ¿Y cuál va a ser la instrucción cuando lo voy a usar? En la misma dinámica y al mismo tiempo de esta imagen que expande y luego. Entonces, lo que yo voy a buscar es que mi molinito de viento gire, pero gire muy lento. Entonces yo le digo, listo, entonces ahora lo vamos a hacer girar, pero y que gire muy lento. Y como ya generé toda esta expectativa al armarlo con él, al contarle para qué funciona y puede ser de uso propio para que se identifique en qué momento lo necesito, que es algo que también es muy importante, que es legar esa responsabilidad de que mi niño y mi niña identifique en qué momento siente que su emoción está desbordada, en qué momento siente que hay que contenerla. Y como ya tiene esta herramienta que es de él y que puede usar, entonces la puedo tomar libremente y damos la indicación de que sean de 3 a 5 respiraciones, calmadas, pausadas y controlando muy bien la salida del aire. Y que yo me fije que al momento de que inspira el aire no haya movimiento acá. Porque aquí lo que estoy haciendo es inflar la parte alta del pecho y yo lo que quiero es que se infle la parte del diafragma. Yo quiero que el aire empiece a acumularse desde abajo y luego sí se expanda el pecho. Entonces, esto es algo que yo puedo como monitorear inicialmente para que la respiración se haga de la forma adecuada y que tenga los resultados que estamos buscando. La otra estrategia que podemos utilizar para que nuestros niños asocien estos ejercicios de respiración a algo más divertido, que les parezca más entretenido, es esta estrategia que implementó un psicólogo en un colegio de niños como con una muy alta población y que tenían hartas dificultades con la agresividad y el bullying. Y él básicamente implementó en las mañanas una estrategia que se llamaba Mi Peluche Favorito. ¿En qué consistía? Antes de iniciar las actividades diarias, que en este momento en casa podría ser algo bien interesante de incluir en la rutina para anticipar que inicia el día, ponían una colchoneta, puede ser un mat de yoga, una colchoneta en el piso, encima de una cobija, como en una superficie plana. Ponían colchonetas, los niños se recostaban boca arriba y todos tenían su peluche favorito o su juguete favorito. ¿Cuál era la intención de esto? El peluche se pone justo ahí, en la parte del diafragma del niño y de la niña, mirándolo, y él está acostado, y cuando respira, el muñeco sube y baja. Y ese es el ejercicio. De esa forma estamos jugando. Entonces estamos jugando a que mirar cómo sube y cómo baja. Y de nuevo. Y de esta forma podemos hacer que los niños asocien estos ejercicios de respiración a algo que es mucho más cercano y que no necesariamente tiene que ser como una tarea, sino que puede ser incluso divertido. Y si tienen un vínculo especial con este monito, con este peluche, pues entonces van a generar muchísimo más vínculo con el ejercicio también. Y lo pueden hacer también de forma autónoma, que es importante que empecemos, como les decía, a delegar
el reconocimiento de cuando la emoción está desbordada, para que nuestros niños aprendan a identificar en qué momento pueden hacer uso de estas estrategias. Que si bien al principio vamos a estar ahí como monitoreando, como les decía, para que la respiración se haga de forma adecuada, para que no se levanten los hombros, para que se haga pausada, para que no se convierta en esto, porque va a generar todo lo contrario. Después, la idea es que él mismo y ella misma aprendan a reconocer cuando estoy desbordado y es momento de hacer una pausa. Esto es a nivel fisiológico. Acuérdense, ya hicimos lo que tiene que ver con el aprendizaje, que es básicamente ser un buen modelo de la regulación emocional. Esto es a nivel fisiológico. Y ahora vamos a irnos por la parte de la comunicación. Esta estrategia, a lo mejor la han trabajado desde la fonoaudiología, que se utiliza mucho, y es la negociación lingüística. Esto, más que ser una estrategia específicamente para la regulación emocional, es una estrategia que nos sirve para la comunicación, pero se convierte en una estrategia para la regulación emocional porque yo entiendo que parte de regular esa emoción es aprender a comunicarla de una forma adaptativa. Es decir, que esa emoción logre encontrar un lugar que sea funcional y que me permita después transitar a esa otra emoción. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de verbalizar la emoción, me limito a la posibilidad de que haya una comunicación verbal y no siempre tengo una comunicación verbal con mi niño o con mi niña. Entonces, tenemos que hacer uso de otro tipo de herramientas que me permita alcanzar esa comunicación. Y aquí me puedo apoyar de las herramientas de comunicación aumentativa alternativa. Como por ejemplo, no sé si están familiarizados, me imagino que sí, con el uso de pictogramas. Los pictogramas, como saben, es una estrategia de comunicación alternativa aumentativa. Y esto que yo les estoy mostrando acá, que son emojis, los de siempre, los de WhatsApp, los del internet, los del chat, no son otra cosa que pictogramas. Y la maravilla de estas imágenes es que se han popularizado tanto que tienen un reconocimiento que es casi a nivel universal. Que yo ya veo esta carita llorando y yo ya sé que eso me asocia a una emoción de tristeza. ¿Por qué les decía que ahora íbamos a conversar sobre los signos universales sobre las emociones? Ya sabemos que las emociones son básicas y son primitivas y también tienen una expresión en el cuerpo que es prácticamente inevitable y es la expresión de la cara. Hay una expresión facial para cada emoción básica que compartimos absolutamente todos los humanos, que es universal y que es instintiva. Es decir, así un niño no entienda qué es una emoción, va a tener una reacción en su cuerpo instintiva y evolutiva cuando sonríe. Cuando sonríe, inmediatamente los mecanismos de regulación van a generar bienestar. Cuando hace una expresión de miedo, inmediatamente va a tener una reacción de miedo, porque es un sistema que se retroalimenta, es decir, que es de dos sentidos de comunicación. Como esto es universal y lo compartimos con absolutamente todo el mundo, hay un mecanismo neuronal que se llaman neuronas espejo, que nos permite imitar la emoción en otros. Entonces, así como en la primera estrategia que vimos, que es ser un buen modelo de la regulación emocional, va a incluir esto precisamente. Va a incluir que nos pensemos cómo está siendo mi expresión facial cuando yo me acerco a mi niño y a mi niña. Porque si yo me acerco y le digo, no te preocupes, todo va a estar bien, no importa que yo le diga que todo va a estar bien, porque hay una reacción en mi rostro que está diciendo lo contrario y él, como tiene dentro de su proceso biológico instintivo el reconocimiento de esa emoción, va a generar en su cuerpo esa angustia. ¿Sí? Entonces, es por eso que la primera estrategia es la más básica, ser un buen modelo. Entonces, volvemos. Lo que yo necesito para esta técnica de la negociación lingüística es que mi niño y mi niña aprenda a manifestarme cómo se siente. Y así, esta misma tarea que nosotros estamos haciendo, en la que reconocemos 5 emociones que son básicas, que pueden pasar en diferentes contextos, igual.
¿Cómo lo puedo hacer? Y en especial si yo no tengo la posibilidad de tener un canal de comunicación verbal, haciendo paletas de comunicación. La maravilla de nuevo con lo de los emojis, aparte de que ya todos los conocemos, es que no son otra cosa que rostros, son caras. Y nosotros ya tenemos instaurado y estamos programados para reconocer caras. Entonces, la estrategia que podemos utilizar es convertir estos emojis en paletitas de comunicación. ¿Cómo lo hago? Igual que con la estrategia del molinito de viento, lo puedo utilizar como una manualidad que me permita la anticipación, genere expectativa y lo hacemos juntos. Entonces, cogemos una hojita de papel, dibujamos un circulito, le ponemos los ojitos, la boquita, que si va a ser sonriente, que si va a ser enojada, la pintamos juntos, le ponemos cinta por ambas caras y le ponemos un palito que puede ser, de nuevo, uno para anticucho o un color largo, un lápiz largo, y las tengo, mis 5 caritas para la comunicación. Entonces, ahí tengo que estar muy atento y muy atenta a cuál es este contexto que me puede desencadenar esa emoción para poder ayudar a contenerla, para poder brindar el apoyo. Normalmente, ¿en qué contexto se pueden dar? Cuando las expectativas no se cumplen. Hay unos que es mucho más fácil anticipar, como por ejemplo cuando hacemos la actividad que le gusta. Es mucho más fácil anticipar que ahí la reacción va a ser felicidad, ¿cierto? Entonces, como tengo aquí mis paletitas, estamos comiendo tu comida favorita, ¿cómo te sientes? Paletita, me siento feliz. La idea es eso, poder llegar a transitarlo hasta la verbalización, pero en caso de que no se pueda, importante que se comunique de alguna forma. Pero también lo puedo anticipar para reacciones que pueden desbordarse de una forma más fácil, por lo que es más frecuente que pase cuando no se cumplen las expectativas. Por ejemplo, tenías 1 hora para jugar y ya pasó 1 hora, entonces, no sé, te tengo que quitar con lo que estás jugando porque es momento de pasar a otra actividad. Y yo igual hice la anticipación, le dije que íbamos a cambiar de actividad, pero sin embargo, hay posibilidad de que esta emoción que le genere ese contexto se me desborde. Entonces, ¿cómo puedo empezar a modular o a regular las paletitas? Bueno, ¿te gustó esto de que estemos cambiando de actividad? Me manifiesta de alguna forma que no le gustó. Bueno, ¿qué sientes cuando cambiamos de actividad? Me enojo. Listo, ¿por qué te enojas? Por esto y esto y esto. Y aquí es donde entra la negociación lingüística, que es donde yo acuerdo o negocio con mi niño o con mi niña que es momento de transitar esa emoción. Entonces, yo entiendo que te sientas enojado porque es tu juego favorito, porque a ti te gusta mucho hacerlo, pero debemos pasar a una siguiente actividad. Y como tú estás enojado, también es momento de que llegue la alegría. Entonces pasamos a la siguiente paleta y le enseño como así. Yo también aprendí que la emoción debo transitarla, porque si me estanco en una sola emoción, ¿qué pasa? Pues me enfermo. Así como cuando me estanco en la tristeza, me enfermo de depresión. Si me estanco en una sola emoción, me enfermo. ¿Sí? Entonces, es momento que nuestras otras caritas vengan. Ya estuvimos enojados porque ya no queremos, porque queremos seguir jugando, pero como tenemos que pasar a otra actividad, dejemos que las otras caritas vengan. Entonces hago esta negociación y le permito entender que la emoción se transita y la emoción no se estanca, ¿sí? Esto me funciona en general cuando tengo dificultades con la rutina, tengo dificultades para anticipar las tareas, pero lo vital de esta estrategia es que se aprenda a reconocer la emoción, porque la primera parte de la regulación es reconocer la emoción en mí. Ya después, cuando se ponga un poco más complejo, voy a tratar de reconocerla en los otros. Como yo creo que mi mami se puso triste, pero eso va a ser después de que yo aprenda a identificar cuando yo estoy triste, ¿cierto? Entonces aquí lo vital, lo más importante va a ser que aprenda a manifestarme cómo se siente, para que yo pueda darle el apoyo que requiere para transitar esa emoción. Y si no puedo hacerlo de una forma verbal, buscar esta estrategia, que es a través de la comunicación alternativa, para que pueda manifestarme esa emoción y ese sentir. Y lo último que quería como conversarles con respecto a la regulación emocional, aparte de que
me gustaría que habláramos sobre si se han pensado en cuando se expresan de sus propias emociones y que a veces uno no reconoce mucho qué es una emoción y qué es un sentimiento y que no sabe mucho cómo se siente en algunas situaciones, es que entendamos que las emociones no son estáticas, que así como yo en este momento me puedo sentir enojada, eso no significa que yo sea una persona enojada y eso no me encasilla dentro de la ira. Simplemente soy una persona que está sintiendo ira en ese momento. Y lo mismo con mi niña, que es importante que transitemos esa emoción, que le demos un lugar que se pueda expresar, que pueda manifestarse, porque si se nos queda ahí, nos va a hacer daño, que pueda salir, pero que salga de una forma que sea funcional y que sea adaptativa. Nosotros no somos estáticos en la emoción, transitamos todo el tiempo en la emoción. Y si bien es cierto, hay una emoción que es predominante en cada uno y que viene a relacionarse más como con mi personalidad, como si es que yo soy de esta personalidad, eso es cierto, eso no implica que las emociones no transiten y tenemos que dejarlas estar. Y asimismo, como yo lo dejo estar, le enseño a mi niño y a mi niña a que aprenda a transitar su propia emoción. Y esa era como la última cosita que les quería decir que tuvieran en cuenta para la regulación emocional y lo que le transmitimos a nuestros niños y a nuestras niñas. Ahora sí, no sé si podríamos hacer como el espacio para que me comenten sobre sus dudas, qué les pareció, si se habían pensado como esas cosas. Acá, aquí nos están hablando que otra de las estrategias que se pueden utilizar es la estrategia del semáforo también. Y como el modo de uso de la estrategia del semáforo puede ser como en conjunto con las paletas de comunicación y sí nos ayuda a identificar precisamente cuando estoy sobrepasando un punto de ajuste y cuando es momento de intervenir. Para niños de 1 año y 3 meses, ahí sería bien importante centrarnos en las estrategias que se enfocan en lo fisiológico. En este caso, bueno, en lo fisiológico y también hacer uso de lo que les decía, de nuestro propio mecanismo de las neuronas espejo. Como es algo que es instintivo y estamos programados para reconocer la emoción a partir del rostro, la puedo acercar y la puedo familiarizar con mi niño y con mi niña a partir de mi propia expresión emocional. Y también a nivel fisiológico, también es algo que les tenía como pensado decir que también funciona para los momentos de crisis, y es que el contacto físico, así como la tensión y la distensión muscular, me genera ese mismo, esa misma como le decimos, como el drenaje de hormonas que presentan bienestar. Entonces, en este caso, el tacto, el abrazo, es un mecanismo en sí mismo para la regulación emocional, porque me libera serotonina
es dopaminérgico. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el niño de 1 año y 3 meses, el primer acercamiento puede ser con nociones muy básicas, los pictogramas, es decir, los emojis de las caritas, para asociarlo. En ese caso, puede ser que haya un poco más de dificultad para que sea la iniciativa del mismo niño o la misma niña para manifestar su emoción, pero si yo la estoy viendo, puedo hacer como ese apoyo y puedo ayudarle a canalizarlo por ese lado. Entonces, por ejemplo, veo la frustración y veo el llanto, entonces traigo la carita del llanto. Puede ser que te sientas triste por esta situación, anticipo y hago la parte de la negociación lingüística, pero es momento, como nunca subestimando como la habilidad cognitiva ahí para comprender la situación, y lo podemos hacer mediante las caritas, por lo que les decía, tenemos programado el reconocimiento de las expresiones faciales y los rostros con la emoción y con el tacto. Igual, 1 año y 3 meses también se puede hacer como un primer acercamiento hacia los ejercicios de relajación muscular progresiva que les voy a compartir. Aquí esta pregunta me parece súper válida y súper importante que nos las empecemos a plantear. ¿Qué sucede cuando las madres no quieren llorar nunca frente a sus hijos? Ahí lo primero que debemos pensar es qué pasa con esa mamá. Y en caso de que esa mamá soy yo, ¿qué pasa conmigo que no me permito y no me doy la oportunidad de expresar esa emoción? Porque a lo mejor tengo esta concepción de que ese llanto y esa tristeza que quiere manifestarse, no tengo el derecho o no tengo el espacio de hacerlo. Esa es la primera pregunta, más allá de que si en ese momento estoy en un rol de madre o no. ¿Qué pasa? Y si eso pasa solo cuando estoy con mi niño, con mi niña, con mis hijos, es qué es lo que creo yo que puede pasar si yo manifiesto mi emoción en ese momento. ¿Sí? Porque ahí puede haber como los mitos de los que ya conversábamos y unos ciertos preconceptos sobre qué es lo que yo creo que puede pasar si mi hijo me ve llorando, si mi hijo me ve enojada. Y realmente lo que puede pasar es que si ve que yo manejo de forma adaptativa esa emoción, entienda que es una emoción que es válida y que tiene un espacio y que yo le doy un lugar y que después la permito transitar. Si yo permito que él esté conmigo en ese proceso. Si en este momento estoy triste por esto, pero no significa que siempre vaya a estar triste, porque también es importante para mí transitar mi propia emoción. Si estamos hablando de una situación en la que yo siento que el llanto es recurrente y que yo no tengo en este momento las herramientas para poder salir de esa emoción, siento que me sobrepasa, siento que a nivel físico, como ya aprendimos hoy, empiezo a sentir que mi cuerpo está lleno de esta tristeza, es decir, no quiero moverme, no quiero pararme, entonces ya es momento de estar empezando a pensar como otro tipo de estrategias, como un acompañamiento psicológico, pero es cuando hablamos de esos casos, cuando ya yo después de hacer mi introspección me doy cuenta que realmente no estoy siendo capaz de transitar esta emoción, que esta emoción me está como invadiendo completamente y no logro desligarme de ella. Entonces ahí es momento de pensar en un acompañamiento. Si es simplemente un momento de tristeza que está llamándote a manifestarte, manifiéstalo de una forma adaptativa. Hay varias formas en las que con el ejemplo les podemos enseñar a nuestros niños y nuestras niñas a darle lugar a esa emoción. Un dibujo, una pintura, un ejercicio que pueda hacer que esa emoción y esa razón por la que esa emoción llegó a mí tenga un lugar. Oh, se me perdió el chat. Aquí está. Esta pregunta que están haciendo acá
cuando tu hijo manifiesta su ira tirando las cosas y al indicarle que no lo haga, se ofusca más. Es muy, muy común, de hecho, porque aparte la ira es una emoción potente, como que quiere estar, se hace dar su lugar. El tema es que cuando yo le digo que no lo haga, si yo no lo hago como desde la validación inicial de esa emoción, le estoy diciendo es que no la exprese, no lo hagas, ¿sí? Entonces, la estrategia que yo podría utilizar ahí tendría que ver más como con la comunicación y es llevarlo a racionalizar esa emoción. Entonces, ¿estás enojado? Sí tengo la posibilidad de tener como una comunicación verbal, si no, va a ser como mucho de apoyo. Entonces, si tengo la oportunidad de mantenerlo de forma verbal, ¿estás enojado? Sí, estoy enojado. ¿Por qué te enojaste? Me enojé por esto. ¿Cómo crees que lo podemos solucionar? Negociémoslo, transitemos la emoción juntos, demás. Si no tengo la oportunidad de verbalizarlo, entonces va a requerir el apoyo de las paletas y yo ser como la guía. ¿Te enojaste por esto? No. ¿Te enojaste por esto otro? Sí. ¿Te enoja cuando hago esto? Sí. O que él mismo escoja. ¿Sientes enojo? ¿Sientes tristeza? Tristeza. Ya. Y ahí como ir guiando un poco. Después de que yo ya definí cuál es la emoción que siento, tengo que poder darle una propuesta. Porque pónganse en el papel de ese niño y de esa niña. Estoy enojado. Listo, estoy enojado. Ya acordamos tú y yo que estoy enojado. Pero tú me estás diciendo que no patee. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si igual estoy enojado, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es mi opción? Y ahí es donde venimos con estas estrategias. Listo, entonces llegó el enojo a ti y el enojo quiere estar porque pasó esto. Entonces vamos a utilizar esta estrategia para que el enojo pueda liberarse, porque finalmente cuando un niño patea, cuando un niño empuja, también es una forma como diferente, pero hacia el mismo sentido de la tensión y la distensión muscular, ¿sí? Porque es energía que se libera. Entonces podemos utilizar esa técnica. Ah, ya, ¿te parece que para que el enojo se vaya de ti, hagamos el conejo, hagamos la tortuga? ¿Te parece que hagamos el gato? No sé, como ir poniéndose creativos y ir identificando cuál es la estrategia que es más afín con mi niño y con mi niña, cuál es la que le funciona mejor, con la que él o ella se sienten mejor, pero sobre todo poder darle una opción. Porque si yo le digo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Para eso son las estrategias. Podemos hacer todo esto. Lo que no podemos hacer es lastimarnos a nosotros mismos ni lastimar a otros. ¿Cómo manejar la desobediencia? Principio de Pacman para negociar. Sí, el diálogo socrático también, como racionalizar la emoción, como poder ponerla desde un orden lógico, muy desde la capacidad cognitiva de cada niño y cada niña, pero desde un orden lógico en el que se puede entender qué pasó, por qué pasó y ahora qué hacemos, como desde ahí también. El otro que les iba a comentar, sobre todo cuando hay crisis por desborde emocional y estas crisis me llevan como a una crisis comportamental que puede ser autolesiva, me muerdo, me golpeo, me lastimo, o puede ser heteroagresiva, pego, empujo las cosas, te golpeo a ti. Cuando lleguemos a ese momento, tenemos que tener presente un, un concepto que se llama campana de aprendizaje, que no sé si están familiarizados y familiarizadas con él, y es básicamente que todos los procesos inician acá, tienen una subida, una subida, una subida, una subida, un pico y un declive. Y eso implica también cuando estoy en una crisis que también puede ser de tipo comportamental. Entonces, más allá que parezca que la crisis realmente va a ser una cosa inmanejable, ese pico va a llegar y después va a disminuir. Si yo entiendo esto, puedo estar en disposición tranquila y serena para hacer el apoyo que mi niño y mi niña necesita. Enfrentarme a esa situación de crisis desde esa neutralidad. Como yo mismo entender, listo, está aquí, va a llegar un punto en el que su pico va a ser muy alto, pero sí o sí, independientemente de lo que sea, va a bajar. Lo que yo tengo que buscar es que la estrategia sea en el momento adecuado para que yo no llegue al momento de la crisis, pero si ese momento de la crisis llegara a pasar, la contención para que no se lastime al mismo y no lastime a otros mediante abrazo, por ejemplo, inmovilizando manos y piernas, abrazo, porque ese abrazo también va a generar una presión
Y también me puede ayudar a la regulación, ese contacto físico, ese abrazo. Y aparte me va a ayudar a que como que regule. Sí o sí, esa crisis va a bajar. Aunque parezca que no, esa crisis siempre va a bajar. Lo importante es que podamos llevar esa crisis cada vez de una forma más regulada, que pueda racionalizar cada vez más su emoción, que por lo menos yo logre que me manifieste qué es lo que estaba sintiendo y ahí ir poco a poco con el entrenamiento. A ver, esta, en crisis emocional, ¿es efectivo dejar a un niño solo en un espacio para que se desahogue o mejor contener mediante un abrazo u otra forma? Aquí es importante como no confundir dejar solo con una estrategia, por ejemplo, de tiempo fuera, ¿cierto? Tiempo fuera, cuando yo establecí una norma y la norma se rompe, entonces yo establezco como castigo que vas a estar en tiempo fuera, en el lugar que yo establecí, y eso va a ser. ¿Qué pasa cuando, si es una crisis emocional y yo dejo que el niño solo se calme? Depende mucho de la forma en la que pase. Si yo estuve ahí como soporte para apoyarlo y que él entendiera su emoción, es decir, yo le permití que racionalizáramos y conversáramos para saber qué era lo que estaba pasando. Después, lo único que puedo hacer en caso de crisis, aparte del tema de la contención, es que él mismo encuentre la forma de regularse, ¿sí? Como les decía, esa crisis siempre baja. Yo lo que tengo que estar monitoreando es que no haya ningún proceso ni autolesivo ni heteroagresivo. En ese momento de peak, realmente de crisis, no me va a valer, por ejemplo, la negociación lingüística porque no voy a poder tener un proceso ahí como de racionalización de la emoción. Yo no voy a tener esa oportunidad. Entonces me voy a tener que sumar a herramientas más fisiológicas como buscar la respiración y en caso de que sea realmente un momento de crisis comportamental muy peak, buscar que no haya ninguna autolesión ni ninguna heteroagresión y dejar que su propio mecanismo de regulación que ya aprendimos que funciona disminuya y después de eso hacer el proceso de aprendizaje. Bueno, ¿qué fue lo que nos pasó? Nos pasó esto, esto y esto, porque estabas enojado, porque estabas triste, porque tenías miedo. Después de que yo entiendo eso, puedo continuar para que en una próxima la pueda anticipar. Pero ¿qué pasa si yo dejo a ese niño solo que veo en crisis sin tener este acompañamiento que se puede generar como un desapego? Es decir, que puedo empezar a generar como una desadaptabilidad a nivel emocional porque no tengo ese, más que monitoreo, ese apoyo que me ayuda a entender mi emoción. Como ya habíamos dicho, la emoción es algo que es muy abstracto, no es algo que yo pueda entender. Y si yo me pongo a pensar, soy un niño, soy una niña que estoy sintiendo esto, que yo no sé cómo se llama, yo no sé qué hacer con todo esto que siento, pero no puedo dejar de sentirlo, porque la emoción está pidiendo estar ahí, ¿cierto? La emoción se va a sentir. Pero entonces si no estamos ahí para acompañarlo, para explicar qué es lo que está pasando, por qué siento eso, por qué siento la cabeza caliente, porque siento como los puños apretados, ¿sí? Si yo no estoy ahí para acompañar ese proceso, puedo generar más desregulación. O sea, sí es cierto que hay un punto en el que es como lo único que podemos hacer es dejar que baje solo, si no está como ese acompañamiento previo en el que este niño, esta niña sienta que hay un apoyo para entender su emoción y que no es algo que tiene que manejar solo y que realmente tiene un nombre y que es normal y que pasa por algo, entonces sí puede ser como más perjudicial a largo plazo. Eso espero haber respondido a tu pregunta. Carolina, bueno, no hay más dudas ni comentarios. En caso que alguien tenga duda o comentario, nos pueden escribir a nuestro mail consultas@eduam.cl. Te agradecemos mucho por esta charla, ha sido muy informativa
y de todas formas las dejaremos grabada y subida al canal de YouTube de la corporación EduDown Videos. Así que muchas gracias, que tengan todos una muy buena tarde. Ya, muchísimas gracias para todos. Me parece que estaban compartiendo algunos correos para compartirles el material de la relajación muscular progresiva. Como les decía, esto adaptado para utilizarlo en niños. Y no sé si a lo mejor me los podrían hacer llegar como todos en conjunto Sí, definitivamente. para poder... Yo Sí, ya, súper. terminando la charla te mando los correos. Ya, buenísimo. Chao. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar. Abrazos.